Bueno, eh, continuando con el tema del cambio de paradigma, habíamos hablado de la intermediación financiera, la administración de medios de pago, la securitización. Vimos la clase pasada todo lo referido a eh, la operatoria de securitización y el instrumento que es el fideicomiso, que es a partir del cual o a través del cual en realidad se realizan esas operaciones. Vimos cuáles eran las etapas para constituir un fideicomiso y por último terminamos viendo las ventajas y los riesgos que tenía involucrada la operatoria. La idea hoy es ver los efectos que tiene esta operatoria sobre la economía en general y algunos otros aspectos que estaban relacionados con las crisis que generaron, más que generaron, que potenciaron este tipo de instrumentos. Recordemos que habíamos hablado en la clase pasada de aspectos financieros fundamentales, tales como los mejoradores de crédito que tenía la operatoria de la securitización. Habíamos hablado ahí básicamente de la subordinación, que era esto de emitir distintos tramos o clases con calificaciones de riesgo diferentes y con también prioridad de cobro distinta respecto del resto, la sobrecolateralización que implicaba tener una cartera más importante para repagar los tramos senior respecto a los tramos junior, las estructuras secuenciales de medios de pago, los fondos de liquidez, fondos de gastos y demás. Es importante ver esto porque tiene mucha relevancia hacia el punto que vamos a ver en la actualidad. Vamos a pasar a algunos temas, vamos a ver cuál es la importancia de la securitización respecto de la economía. Nos queda para ver algunas cuestiones respecto del punto de vista del inversor. Para los bancos, que esta transformación de activos semilíquidos en títulos negociables y la posibilidad de transformar el ingreso por spread es un punto que es fundamental. Pero también para el Banco Central es un problema a la hora de definir la política monetaria, porque si nos basamos en la identidad monetaria, donde la cantidad de dinero, la oferta de dinero de la economía es M, la velocidad de circulación es V corta, si decimos que esta multiplicación es igual a el índice general de precio por la cantidad de transacciones, esto en realidad es el Producto Bruto Interno de un país, ¿qué vemos? De que la securitización tiene que ver fundamentalmente con, esta vez, con la velocidad de circulación de dinero. En la medida de que las entidades financieras generalicen la operatoria de la securitización, esta velocidad de circulación aumenta, y aumenta sustancialmente. Por lo tanto, eso va a requerir que la autoridad monetaria tenga que controlar, disminuyendo el crecimiento de la cantidad de dinero en la economía si no quiere que eso produzca inflación. Es decir, este es el canal por el cual la securitización afecta a la política monetaria y le dificulta a los bancos centrales el diseño y la implementación de las distintas políticas. Acá tenemos qué pasó en Estados Unidos. Acá tenemos cómo ha venido creciendo, la línea azul es cómo ha venido creciendo el M, es decir, la cantidad de dinero en la economía desde el año 2008, de la crisis en adelante. Lo que es notable como desde la aparición de la pandemia a la fecha ha crecido muchísimo más de lo que fue durante todos los años de la crisis del 2008. Este es el M. Pero no solamente
en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En rojo tenés el incremento de la base monetaria de G10, que son los principales bancos centrales del mundo. El crecimiento ha sido en porcentaje, el Producto Bruto ha sido muy importante, y ni que hablar en términos de trillones de dólares. Mientras tanto, el índice de precio, prácticamente esto no ha tenido una suba importante. Esta semana se dio a conocer un número de inflación de Estados Unidos realmente muy elevado y que pone en duda de alguna forma la visión que tiene tanto el Tesoro como la Reserva Federal. No obstante, el mercado hoy cerró sumamente positivo, por lo cual veremos cuál es el resultado de ese experimento. Pero lo que vemos acá es que durante la crisis del 2008, lo que había pasado es que la velocidad de circulación de dinero en naranja se destruyó. Se había bajado sustancialmente. A medida que sube el M1, baja la velocidad de circulación del dinero. Esto es lo que ocurre en general, sobre todo en una economía donde hoy por hoy la securitización no tiene la relevancia ni la importancia que tenía allá por el 2008, pero simplemente como para entender los mecanismos de transmisión de la securitización hacia la política monetaria. Vamos a ver ahora los distintos títulos que se emiten, las distintas modalidades de títulos que se emiten en el marco de la securitización y cuáles son sus características principales. Esto va a ser importante para finalizar la clase viendo el impacto que tuvo esta operatoria, insisto, en la crisis del 2008. Tenemos una modalidad que es el pass-through, donde el originante transmite su cartera al fideicomiso y donde el fiduciario, para poder repagar esa cartera, emite títulos valores que están respaldados exclusivamente por el flujo proveniente de la cartera de activos. En este caso, la cartera sale del balance, lo que se llama off-balance. Tenemos un ejemplito simple para entender, en el cual tenés 50 pesos de reserva, 100 pesos de crédito, 100 de activo fijo, 150 depósitos, 100 de patrimonio neto. Si la entidad securitiza estos 100 de crédito, el asiento contable que hace es caja a crédito. Por lo tanto, acá vemos el cambio cualitativo en el activo, pero no vemos un cambio cuantitativo. No aumenta ni el activo ni el pasivo de la entidad. La modalidad pass-through es exactamente el ejemplo que vimos en la clase pasada, donde es la versión más simple de la securitización. Pero lo que hay que entender es esto, básicamente, que no hay cambios cuantitativos ni en el activo ni en el pasivo de la entidad financiera, sí hay cambios cualitativos. Sale crédito, entra efectivo. Otra modalidad son los denominados Asset-Backed Securities, o ABS. Esto es básicamente una emisión de títulos garantizados. En este caso, la cartera securitizada, la cartera que va a respaldar ese título, no sale del activo original, sino que lo que hace es garantizar el pago de los títulos valores. O sea, esos títulos son un pasivo para la entidad. Y este sería el ejemplo. Al mismo ejemplo anterior, en este caso tenemos que se incrementó en 100 el pasivo por la emisión del Asset-Backed Security y se incrementó el activo también en 100 por el ingreso de efectivo proveniente de esa colocación. Por eso decíamos que este bono es un pasivo para la entidad financiera y que eso genera cambios cuantitativos en el balance de la entidad. Por último, tenemos esta modalidad que es el pay-through, que es una combinación de las operatorias anteriores, y acá es donde se empieza a complicar
todo el tema de entender cómo funcionan estos productos, porque en realidad son derivados de los, las modalidades que vimos anteriormente. En este caso, los activos que se afectan al pago, los intereses y amortizaciones, tienen la misma característica que la modalidad anterior, pero la cartera no sale del activo del original. Para entender adecuadamente ese punto, vamos a ver lo que son los CDOs o las obligaciones garantizadas con deuda. Este es el típico ejemplo de una modalidad pass-through donde combina las características de los dos tipos de securitización que vimos anteriormente. ¿Qué es un CDO? Es una deuda emitida por lo que se llama un vehículo especial, un SIV, que se constituye específicamente para comprar determinados activos. Pueden ser bonos hipotecarios, pueden ser préstamos, pueden ser cupones de tarjeta, puede ser cualquier cuestión. Este vehículo especial lo que hace es comprar esos activos que luego son securitizados en el mercado. Pero como el vehículo este no tiene plata, para poder comprar para poder pagar esos activos que compra, lo que hace es emitir distintos tipos de títulos estructurados en distintos tramos o jerarquías. Usualmente, estamos hablando de los mercados de Estados Unidos, ¿no? Que es el mercado más líquido en este punto. Tenemos el tramo senior, que usualmente se califica AAA, y que equivale a un 90% del pasivo. El tramo mezzanine, que está calificado AA, y que conforma cerca del 5% del pasivo, y un tramo equity que usualmente es el 5%, pero que eso no es comercializado en el mercado. Esto es similar al tramo C, a los certificados de participación que vimos en la clase anterior. ¿Quiénes son los inversores que adquieren este tipo de títulos? ¿Y qué es lo que en realidad están comprando? Lo primero que deben entender estos inversores es que la única fuente de repago va a venir de la cobranza de la cartera que tenga esos activos que están dentro del vehículo especial de inversión. O sea, no depende de la capacidad de pago del originante, porque este vehículo especial de inversión, si la cartera no paga, si la cartera no se cobra, no va a pagar en ese, no va a sacar plata de su bolsillo para pagar esas acreencias. Si el retorno obviamente está basado en el riesgo, si el colateral no sufre pérdida, es decir, si la cobranza es muy buena, en ese caso los tramos subordinados obtienen claramente un mejor rendimiento. En este caso hay que tener en cuenta que no solamente se emiten los títulos, o sea, no solamente debe salir de esa cartera la plata para repagar los títulos, sino también todas las comisiones que cobran los abogados, las calificadoras y demás, salen de ese flujo y también con prioridad de cobro. Con lo cual el flujo queda bastante estrecho, sobre todo para los tramos más eh, con más riesgo, es decir, los tramos junior. ¿Cuál es la ventaja que tiene el originante? Conseguir fondeo a largo plazo a tasas de interés más competitivas, puede mejorar la diversificación de las fuentes de fondeo, y por último los bancos pueden generar comisiones por la originación de estos préstamos. Y sobre todo, lo fundamental es no asumir riesgo, sino transferir ese riesgo a los inversores. Para los inversores, la idea es de poder tener distintas alternativas con distinto tipo de rendimiento, distinto tipo de riesgo, que puedan servir a los fines de poder cumplir con su planificación financiera.
¿Cuáles son las desventajas que tienen estos títulos respecto a los inversores? Por un lado, el análisis de las carteras de crédito. No se olviden que hay calificadoras que producen o emiten una calificación de riesgo respecto de esos títulos y que no necesariamente hacen el trabajo profesional que deberían hacer, escudándose en el punto donde dicen que los inversores deben hacer su propio análisis. Pero claro, al inversor le resulta bastante complicado hacer su propio análisis, habida cuenta de que son instrumentos bastante opacos, instrumentos que tienen muy poca información transparente en el mercado. Puede haber problemas de liquidez, sobre todo si la mora aumenta o si hay un problema en el mercado, va a ser muy difícil de conseguir mercado secundario en este tipo de instrumentos. Y también otro problema es el de obtener evaluaciones de mercado confiables, porque si el título no cotiza en el mercado y si no hay un modelo de evaluación que sea autónomo, que sea independiente, siempre terminas dependiendo del originante del título que te dice cuánto vale. Y vimos en la crisis del 2008 que hasta último momento los préstamos que garantizaban estos títulos no se pagaban, pero extrañamente el valor de este tipo de instrumentos no bajaba, producto justamente de esta distorsión, producto de la modalidad de cálculo de esos modelos. Y esto nos lleva a analizar el caso de las hipotecas de baja calidad en Estados Unidos, por el 2008, que simplemente tome el título de un artículo de cómo transformar activos financieros en desechos nucleares. Parece una exageración, pero recordemos que en el 2008 el sistema estuvo a punto de quebrar, producto de, entre otras cosas, este tipo de operatorio. Acá tenemos el esquema normal de una securitización, simplemente para repasar, donde este paquete de préstamos hipotecarios, el emisor lo que hace es vender en el mercado títulos o emitir en el mercado títulos con la mejor calificación a la peor calificación. Los que tienen la mejor calificación son los que asumen la última pérdida, son los que asumen a su vez menos riesgo, pero obviamente el rendimiento es menor, ¿sí? El rendimiento está siempre en relación con el riesgo que asume. ¿Qué pasó en el caso de las hipotecas subprime? Si hacemos un poquito de historia rápidamente para situarnos en el punto, había existencia previa de tomadores e inversores insatisfechos. O sea, había una masa, un conjunto de tomadores de crédito que estaban necesitando crédito inmobiliario y había inversores insatisfechos con los rendimientos que conseguían y estaban dispuestos a tomar más riesgo en ese mercado para financiar la adquisición de las viviendas, y no solamente inversores de Estados Unidos, sino inversores globales. De hecho que cuando estalla la crisis, el problema no solamente es en Estados Unidos, sino que vemos complicaciones en institucionales de Alemania, de Italia, de Japón, que en realidad tienen muy poco que ver con el mercado inmobiliario americano. Esta situación se combina con avances de tecnología y know-how, tales como innovaciones financieras, nuevas técnicas de manejo del riesgo en lo referente a las estructuraciones. Y también un entorno regulatorio más benigno que el que existía
anteriormente, que de ningún modo impiden la emisión de créditos de baja calidad. Es decir, en algún momento había una cierta regulación de los reguladores del sistema financiero que ponían determinados requisitos básicos para la colocación de préstamos. Esto se fue relajando y prácticamente quedaba a criterio de cada una de las entidades cuáles eran los requisitos de acceso a esos créditos. Entonces, para poder generar mayor volumen, los estándares de crédito se fueron deteriorando, ya lo vimos en la clase pasada. Cuando una entidad quiere generar una masa de crédito importante, lo que tiene que hacer es, en general, disminuir los requisitos de acceso para poder generar ese volumen. Mientras más restrictivo es el nivel de acceso, va a ser más difícil de poder generar la cantidad necesaria. Muchas entidades financieras, como vieron que los líderes del mercado se metieron en eso, quisieron hacer lo mismo, no entendiendo muy bien cuál era el riesgo involucrado y los controles internos resultaron muy débiles. También se produce un fuerte desarrollo del Shadow Banking System, que ahora en un ratito vemos qué es lo que es. Hay un papel de las calificadoras de riesgo también importante, y la aparición también de lo que se llaman monolines, que eran compañías de seguro que se metieron a jugar en el negocio financiero vendiendo un instrumento que se llama el Credit Default Swap o CDS. Ahora desarrollamos estos puntos. La base de esta cuestión eran las hipotecas de baja calidad con tasa ajustada. Adjusted Rated Mortgages eran el genérico de ese tipo. ¿Cómo funcionaba esto? También estos préstamos se llamaban liar loans o préstamos mentirosos. Esto funcionaba de la siguiente manera. Vos pagabas durante los primeros 2 años una tasa excepcionalmente baja basado en un punto de la legislación americana que permite lo que se llama la amortización negativa. Es decir, vos pagás durante un tiempo menos de, no es que ni pagas capital, sino ni siquiera pagas toda la tasa, todo el cálculo, el develamiento de interés que tendrías que pagar. Con lo cual, vos pagas todos los meses, pero tu préstamo se va haciendo más alto, porque la parte de intereses que no pagas se va capitalizando. Ahí tienen un ejemplito para verlo en detalle con números concretos, pero básicamente era eso. O sea, vos empezás pagando poco y después, del segundo año, esta tasa ajustable se convertía en realmente un problema muy fuerte para las entidades, para los tomadores de esos créditos. ¿Qué es el Shadow Banking System? Vamos a ir juntando los elementos y lo vamos a analizar en un grafiquito dentro de algunas firmitas. Básicamente es una intermediación crediticia que involucra entidades y actividades fuera del sistema regulado, pero no necesariamente totalmente fuera, porque muchos de estos participantes, que son las firmas de manejo de cartera, los ETF, los fondos de cobertura, las compañías de seguro, los fondos de money market, los fondos de pensiones, las firmas de equity privado y demás, en general todos estos participantes operan de alguna manera con las entidades financieras. En general, muchos de estas instituciones que pertenecen al Shadow Banking System o que forman este Shadow Banking System tienen como contraparte, operan en contrapartida con el sistema financiero regulado,
generando obviamente un riesgo importante, dado que en general estos participantes no están regulados de la misma manera, ni tienen el mismo nivel de supervisión que las entidades financieras. O sea, no hay una reserva federal, no hay un banco central por detrás. ¿Cuál es el motivo por el cual se desarrolla este Shadow Banking System? Recordemos que en el capítulo 3 habíamos visto que el Basilea 1 pasó a ser el Basilea 2 y ese Basilea 2 tenía grandes complicaciones en términos de capital para las entidades financieras. Tenía un incremento importante en la regulación de ese punto de vista. Con lo cual, las entidades financieras buscan, de alguna forma, poder eludir esas mayores regulaciones. Por otra parte, hay una mayor demanda de fondeo no bancario por parte de tomadores de préstamos. Hay una demanda de rendimiento. O sea, había mucha plata en el sistema buscando rendimientos decrecientes, producto de la política monetaria laxa de los distintos bancos centrales. Y también hay un cierto atractivo del Shadow Banking System para los ejecutivos de los distintos, de las distintas instituciones, porque obviamente los sueldos que se pagan por fuera eran bastante superiores. Acá tenemos un mapa gráfico de cómo funciona este Shadow Banking System. Tenemos por un lado los tomadores de préstamos que son asistidos por bancos u otro tipo de prestamistas. Acá pueden estar, por ejemplo, las automotrices que brindan préstamos prendarios o las incipientes fintech que dan préstamos de consumo y demás. Estos bancos y otros eh, y otras instituciones lo que hacían era o le daban líneas de crédito a estos vehículos especiales de inversión que vimos anteriormente, o también entregaban los títulos como colateral para la emisión de estos CDOs, o también para la emisión de títulos respaldados por activos, que a su vez eran emitidos en distintos tramos y que eran comprados por los inversores, los de mejor tramo, los de mejor riesgo por los inversores con más aversión al riesgo, mientras que los tramos subordinados y demás eran los adquiridos por inversores con mayor propensión marginal a asumir riesgo. Todos estos títulos, los CDOs, los ABS y demás, o sea, acá estamos viendo los tres tipos de emisión de títulos que vimos hace un rato, tenían una calificación de riesgo por parte de las principales calificadoras, Standard & Poor's. Ahí, como los inversores en general, los institucionales, no tienen tiempo de analizar un montón de títulos que se van emitiendo diariamente, lo que hacían era confiar, quizás de una manera desmedida, en las calificaciones otorgadas por estas empresas calificadas. Y ahí se da lo que se llaman los incentivos desalineados. ¿Por qué? Porque estas calificadoras de riesgo, gran parte de su ingreso provenía de la calificación de ese tipo de instrumentos. Más del 50% de los ingresos de las calificadoras provenía de la calificación de ese tipo de instrumentos. Con lo cual se da ese incentivo desalineado. ¿Qué pasa si te pones más duro en la calificación? Vas a tener menos ganancia en el corto plazo. Y acá también hay que entender otra cuestión, que es la siguiente. Cuando hay una emisión de títulos con una calificación de riesgo, ¿quién lo paga? El emisor. ¿Pero quién lo utiliza? El inversor.
ahí también se da esa cuestión del incentivo desalineado. Resulta que quien paga la calificación es el que se beneficia con una mejor calificación y no el inversor, que es quien debería verse protegido por un trabajo profesional por parte de estas calificadoras. Por otra parte, tenemos los derivados de crédito, los credit default swaps, como les había mencionado, que son contratos financieros bilaterales que aíslan aspectos específicos del riesgo crediticio de un instrumento subyacente y transfieren ese riesgo entre las partes. Acá hay un comprador de protección que lo que hace es pagar determinadas comisiones, que son en términos de tasa, por eso hablamos de puntos básicos al año, a un vendedor de protección. Este vendedor de protección lo que va a tener es un pago contingente. Es decir, si hay un evento crediticio al medio, el vendedor va a tener que pagar. Si no, es lo que tiene es un ingreso permanente de dinero producto del cobro de la prima. Por eso hablamos de las monolines. Eran entidades que cobraban una muy buena cantidad de dinero mes a mes. ¿Por qué? Porque la economía funcionaba muy bien, porque el mercado funcionaba muy bien y porque prácticamente no había eventos crediticios que implicara un desembolso de fondos. Y esto lleva a una cuestión muy particular, que es la siguiente. El vendedor de protección lo que hace es garantizarle al comprador que lo va a indemnizar por la pérdida que sufra en la tenencia de títulos producto de lo que se llama un downgrade, una baja en la calificación. Si este comprador de protección compra un título AAA y ese título baja a triple B, por ejemplo, hay un diferencial de evaluación, porque el mercado lo percibe como más riesgoso, por lo tanto lo castiga en términos de precio. Ese diferencial es el que paga, el que asegura el vendedor de protección. Ese es el evento. Si esto fuese un seguro para automotor, el vendedor de protección lo que está haciendo es, en caso de que haya un choque, en caso de que se lleve por delante a alguien, tenga un accidente y demás, ese costo asumirlo como en función de la póliza de seguro. Esto lleva a que se produzca algo muy particular. Cuando uno analiza, por ejemplo, el mercado de préstamos, de seguro del automotor, supongamos en la provincia de Córdoba, uno tiene una limitación. O sea, la cantidad de pólizas que se emiten no puede ser superior a la cantidad de autos que hay en la ciudad de Córdoba. Entonces, si vos querés asegurar un auto sin tener el auto, es imposible hacerlo. Ninguna compañía te lo va a hacer. En este caso, como era tan buen negocio cobrar estas primas, lo que hicieron estos vendedores de protección, caso de American International Group, ahí que es, no importaba si el comprador de protección tenía el título o no tenía el título. Le vendían una prima igual. Le vendían una póliza de seguro igual. Con lo cual se convertía en un derivado de crédito, en definitiva, que permitía al comprador de protección especular a la suba o a la baja, dependiendo de qué lado estaba, dentro de este tipo de instrumentos. Pero claro, eso llevó a que muchas de las compañías de seguro asuman un riesgo muy grande y al momento de tener que desembolsar los
montos producto de los eventos crediticios negativos fueron a la quiebra. Y en el caso este puntualmente de AIG debió ser salvado por la Reserva Federal y por el Tesoro americano en un esquema de salvataje sin ningún tipo de precedente. Ahí tienen detallado lo que les estaba justamente explicando. Vamos acá, donde podemos ver cómo funcionaba este esquema y podemos analizar quizás los excesos, por no decir otra palabra más exagerada, que tuvo lugar en Estados Unidos en años 2005, 2006, 2007 y que generaron una crisis de proporciones en el sistema financiero internacional. Empezamos por la colocación de portafolios de préstamos hipotecarios de baja calidad. ¿Sí? Cuando hablamos de préstamos hipotecarios de baja calidad, significa que son inversores que tienen una capacidad de repago limitada, una capacidad de repago relativamente mala, si se quiere. Por ejemplo, había una línea de préstamos que se llamaba Alt-A, donde el tomador del préstamo solamente firmaba una declaración jurada diciendo que ganaba X, $10.000, $15.000, $20.000, $5.000 al mes. O sea, no había un control por parte del que otorgaba el crédito respecto de esto. ¿Por qué? Porque quien otorgaba el crédito generalmente era un broker inmobiliario. O sea, vos ibas a comprar un inmueble, te atendía el tipo de inmobiliaria y él te vendía la casa con el crédito. Se daba vuelta y llevaba ese crédito al banco y el banco le pagaba una comisión, una suculenta comisión por la originación. Pero esa colocación del préstamo no estaba atado a ningún resultado posterior. Con lo cual, el incentivo estaba desalineado. El objetivo de este broker inmobiliario es vender. No le importaba el tema del riesgo. Quien tendría que haber bancado el riesgo es el banco que compraba esas hipotecas. Pero el banco que compraba las hipotecas no la tenía en su balance, sino que empaquetaba y se la vendía a distintos tomadores en el mercado, donde muchos de estos tomadores eran del exterior. O sea, no había un incentivo por parte de estas entidades financieras a cumplir con la función básica del monitoreo de los préstamos, que es una función esencial de los bancos, que contribuye a mantener bajo el riesgo crediticio a nivel sistémico. Vamos viendo distintos puntos de fricción y distintos puntos de conflicto entre los distintos actores de esta operatoria. Entonces, los brokers inmobiliarios colocan las hipotecas, se dan vueltas, esas hipotecas se las venden a los bancos. Los bancos lo que hacen es emitir mediante el sistema pass-through títulos en el mercado. Calificado como el 80% AAA, el 9% AA, el 2% triple A, el 4% triple B, el 2% bajo modalidades no investment grade.
Lo notable de esto es que estás partiendo de un portafolio de préstamo de baja calidad. Estás partiendo de un portafolio de préstamo de baja calidad. Y de ahí la alquimia de la securitización te genera que el 96% de un portafolio de baja calidad, de préstamo de baja calidad, te genera instrumentos investment grade, grado de inversión. Ahí ya tenemos alguna cuestión que es difícil de dimensionar. Pero no todo queda ahí, sino que tenemos otra cuestión. Los bancos de inversión lo que hacían a su vez era crear estos vehículos especiales de inversión, los SIB, que adquirían todos los títulos calificados como triple B, de este 4% que ven acá abajo, todos estos los empaquetan en portafolios y contra esos títulos triple B o triple B menos emiten CDOs calificados con 75% triple A, 12% A, 4% A, 12 doble A, 4% A, 4% triple B. Es una cosa, una locura. ¿Por qué digo una locura? Cuando empieza, si alguien se da cuenta de que el valor de las propiedades era muy alto y el valor de los inmuebles que estaban un 25% por encima, entre un 25 y un 50% por encima del promedio de los últimos 25 años, en 3 años había subido una cosa descomunal, empiezan a ver que ese valor es elevado, los tomadores de préstamos empiezan a ver que cada vez deben más, que cada vez vale menos el inmueble que tienen, y ahí se produce la crisis. Ahí se producen los que se llaman los impagos. Esos impagos pasan a ser lo que se llama foreclosures, es decir, los bancos se quedan con las propiedades y los bancos no son inmobiliarios, sino que salen todos juntos a vender las propiedades y en un mercado donde todo vende, nadie compra, la caída en el precio de los inmuebles fue espectacular. Pero no nos desviemos de este gráfico. Acá tenemos que si la mora es del 4%, si la mora es superior al 4%, todo este esquema ya empieza a tener problemas. Todo este esquema empieza a tener problemas. Y si la mora es superior al 8%, esto no cobra nada. Nada. Por una triple A, doble A, todo esto no cobra nada. De hecho, que algo así pasó, ¿sí? Acá tienen las consecuencias. Esto es un título que se emitió en el fines del 2007, o medio del 2007, a 90 y pico, casi 100, y al poco tiempo valía abajo de 10, 5. En muchos casos no se cobró absolutamente nada. ¿Por qué? Sí, porque la mora fue superior a ese 8%. Y uno dice, che, ¿y por qué se produce esto? ¿Por qué? Porque uno asocia generalmente el dinero a la inteligencia. ¿Y acá por qué? ¿Qué pasó? De nuevo, todos estaban confiados en los ratios de las calificadoras y también en los credit default swaps. Cuando esto empiezan a perder de precio, cuando esto empieza a bajar de precio, bueno, estas compañías se funden, estas compañías quiebran, generando un problema hacia el resto del sistema. Por eso el gobierno americano tiene que resolver, salvar a IG, que era la más grande de todas, porque eso ponía en un riesgo muy grande a las entidades financieras, que tenían como contraparte
a estos miembros del Shadow Banking System y que muchos de los instrumentos estaban avalados por, o avalados no, estaban asegurados por estas primas emitidas por estas compañías de seguros. Realmente era una cuestión muy, muy complicada y que, de nuevo, no al vicio fue la peor crisis financiera después del año 30, donde el sistema financiero estuvo a punto de quebrar en algún momento. Esto nos lleva a ver lo siguiente, el cambio que genera la securitización. O sea, lo que hace la securitización es transformar el negocio del crédito. Pasan las entidades financieras del modelo de originar y mantener los préstamos a el modelo de originar y vender, originar y distribuir. Ese modelo de buy and hold que vimos oportunamente cambia completamente. Lo que hacen las entidades ahora es generar crédito para vender, no para mantener en el balance. Por lo tanto, eso cambia, sin lugar a dudas, el nivel de gestión que las entidades financieras le ponen a el monitoreo y seguimiento de los créditos que generan bajo esta modalidad. Acá tenemos un ejemplo de lo que era un banco normal, en el cual tiene caja de 15%, título 20%, préstamos 54%, fondeado básicamente por depósitos y otros pasivos 88% y un patrimonio neto de 11%, a este modelo de los bancos modernos, donde buena parte del activo está colocado en distintos tipos de títulos y productos derivados, donde los préstamos tienen una proporción menor que lo que tenían anteriormente la banca tradicional, generándole una volatilidad mucho mayor a, o un riesgo de mercado mucho mayor a los balances de los bancos modernos. ¿Cuál es el efecto que esto produjo en los bancos allá por el 2008? ¿Y por qué hubo tantas caídas, sobre todo de bancos de inversión, que prácticamente quedaron muy pocos, sobre todo los dos grandes, Morgan Stanley y Goldman Sachs, que en realidad lo que hicieron fue comprar pequeños bancos comerciales para tener acceso a las líneas de préstamo de última instancia que eh, le permitieron mejorar su resiliencia en términos de una crisis. ¿Cómo era el círculo vicioso? A partir de las pérdidas crecientes en el mercado subprime, los inversores se ponen más aversos al riesgo, por lo tanto venden esos títulos, venden estos títulos, por eso vemos esas caídas de precio. Como las entidades financieras tienen muchos de esos activos en su balance, anuncian que van a tener pérdidas. Ustedes saben que en Estados Unidos tienen que anunciar, tienen que dar un guidance, tienen que anunciar cómo va a ser tu balance, tienen que dar una idea a los inversores y todos los balances vienen mal. ¿Cómo esto es general al resto de los bancos dejan de operar con las contrapartes bancarias, o sea, reducen las asistencias porque no saben cuál es la situación real de cada uno. Eso genera una caída muy fuerte en la liquidez de las entidades financieras que empiezan a pagar costos exorbitantes para mantener el fondeo.
Eso obviamente implica una mayor pérdida dentro del balance y los bancos deben disminuir el nivel de apalancamiento, es decir, liquidar posiciones. Mientras más posiciones se liquidan, más pérdidas, más aversión al riesgo. Es decir, este fue el círculo vicioso que, insisto, terminó con una gran cantidad de bancos de inversión o quebrados o dentro de las estructuras de bancos comerciales más sólidos, como el JP Morgan o el Citi o el Wells Fargo, que se quedaron con buena parte de esos bancos de inversión. Bien, simplemente para terminar, unos minutos, vamos a ver cuáles son las estadísticas y tendencias de la securitización en el mercado argentino. Lamentablemente estamos en un mercado bastante más complicado de lo que era hace 4, 5, 6 años atrás. Hoy, por ejemplo, datos de CNB de marzo del 2021, es el último informe de CNB que está disponible. Esto en celeste son los fideicomisos financieros, es mucho menos que el resto de las alternativas en general que hay dentro del mercado. Dentro de los fideicomisos, el celeste son básicamente fideicomisos de consumo, algo agropecuario también hay, esto sí viene desarrollándose con bastante fluidez. El campo es el sector más activo en lo que es la estructura de financiamiento mediante fideicomisos y algunos otros de derecho de cobro, pero básicamente el del consumo es el que ha mantenido el liderazgo, producto de que son préstamos con muy buena tasa y con plazos relativamente cortos. Ahí tienen un detalle de las colocaciones que ha habido en marzo, pueden ver, y acá tienen un detalle de las curvas de tasas de interés comparado febrero con marzo. Acá tenés la tasa, la TIR, que se llama la tasa interna de retorno, y la duration, por eso es la curva que vemos acá, están en niveles de arriba del 38%, 42, 43%, que no parecería una locura comparado con lo que paga el gobierno nacional. Acá tenés el acumulado anual durante el mismo periodo del 2021, tenés más 98% que tenés en 2020, que tenías la pandemia mediante, obviamente, cualquier número que compares va a tener esa distorsión, y de nuevo, los de consumo son los principales. Esto es lo mismo, pero en cantidad de fideicomiso, de 19 pasaste a 32. De nuevo, números que son bastante escasos. Bien. Con esto terminamos de ver el capítulo 6. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieran. No, profe, estamos bien, creo. Bueno, si no hay entonces más preguntas, hoy los dejo unos minutos antes. Gracias a todos.